Juzgamos con tanto apresuramiento que algo es bueno, y lo hacemos tan a menudo que damos por sentado desde el principio que es bueno en sí mismo. Pero nada de lo externo es bueno en sí, solo es materia en movimiento. Lo único genuinamente bueno es un carácter virtuoso. El emperador romano Marco Aurelio, que leyó con avidez a Epicteto, trataba de no perder de vista esto, tomándose un tiempo para reparar en la materialidad, en la naturaleza física de las cosas aparentemente deseables antes de juzgarlas. Una buena comida no es más que el cadáver de un cerdo o de un pez. Asimismo, un aparato caro o un coche lujoso no son más que un amasijo de metal y plástico. Todo el valor que este tipo de cosas parecen tener solo es el que les atribuimos con nuestros juicios. En sí mismas no valen nada. Y nosotros, según Epicteto, podemos controlar del todo nuestros juicios. Con un poco de reflexión y cierta práctica, podemos superar pronto la tendencia a juzgar sin pensar. Si lo hacemos, si nos convertimos en dueños de nuestros propios juicios, tendremos el control sobre nuestras vidas. Decidiremos qué es lo importante y qué no lo es, qué desear y cómo actuar. Nuestra felicidad dependerá por completo de nosotros. A simple vista, Epicteto parece afirmar que no tenemos control sobre casi nada, pero en realidad lo que dice es que todo lo que realmente importa para nuestro bienestar está en nuestras manos. ¿Qué pasa con el resto de las cosas que, según él, no podemos controlar, pero que nos inquietan y exigen nuestra atención, nuestros cuerpos, nuestras posesiones, la reputación y el éxito en la vida? Para los estoicos, como hemos visto, nada de eso tiene en sí valor. En el punto de vista de Epicteto, sin embargo, hay un matiz ligeramente distinto. Puedes creer que esas cosas son buenas, no importa, porque lo cierto es que no puedes controlarlas. Si haces que tu felicidad dependa de cualquiera de ellas, la pondrás en manos de fuerzas que no dependen de ti. Si tu idea del bienestar está ligada a cosas como una relación romántica, una ambición profesional, las posesiones materiales o el aspecto físico, serán otros factores y otras personas los que manejen a su capricho tu felicidad. Y eso no es muy recomendable. Si crees que tienes control sobre cosas que en realidad no controlas, la frustración y el desengaño están casi garantizados. Cabe señalar aquí que Epicteto no insinúa que debamos dar la espalda al mundo. Que no podamos controlarlo no significa que debamos ignorarlo. Se trata solo de mantener con respecto a él la actitud adecuada. En su manual nos propone que vivamos nuestra vida como si fuésemos actores de una obra de teatro. No hemos elegido nuestro papel, no decidimos lo que ocurre y no controlamos la duración. Pero más que luchar contra estos factores que no controlamos, nuestra tarea es representar nuestro papel del mejor modo posible. Esto hay que matizarlo, claro. Todos desempeñamos varios papeles, y algunos de ellos podemos cambiarlos si lo deseamos. Nadie está insinuando que sea obligatorio quedarse estancado en un trabajo miserable o en una relación infeliz. Pero hay otras cosas mucho más entrelazadas con la condición humana sobre las que no tenemos poder. Ninguno de nosotros ha escogido su nacionalidad, su género, su edad, su color de piel o su orientación sexual. Todos estos aspectos, sin embargo, influyen de un modo determinante en nuestras vidas. Es asimismo importante recordar que podemos controlar nuestros actos, pero no los resultados que acarrean. Las cosas no siempre salen como nos gustaría o como pretendemos que salgan. A veces porque no lo hacemos todo lo bien que podríamos, y a veces a causa de otros factores que no dependen de nosotros. Antípatro, un estoico anterior a Epicteto, comparaba esto con el tiro con arco. Hasta un arquero experto hierra a veces porque el viento desvía la flecha. Nada puede hacer para evitarlo. Lo mismo ocurre con la medicina. No importa cuán bueno sea el doctor, ya que algunos factores que no controla pueden impedirle salvar al paciente. Los estoicos piensan que todo en la vida es así. Podemos esforzarnos, actuar de la mejor manera posible, pero nunca podremos controlar del todo el resultado. Si hacemos que nuestra felicidad dependa de lograr un objetivo, corremos el riesgo de desilusionarnos continuamente, pero si nos contentamos con hacer las cosas del mejor modo posible, entonces nada se interpondrá en nuestro camino. En lo que respecta a los acontecimientos externos, incluidos los resultados de nuestras propias acciones, lo único que podemos hacer es dejarnos llevar por la corriente, aceptar lo que sucede,
ir de su mano más que luchar contra ello. Marco Aurelio no deja de repetirse en sus meditaciones que la naturaleza es un continuo proceso de cambio, que nada es estable y nada podemos hacer al respecto, sino aceptar lo que sucede y centrar nuestros esfuerzos en aquello que sí está bajo nuestro control. Epicteto insiste mucho en la necesidad de centrarse en esto, en lo que está bajo nuestro control, de olvidar lo que se nos escapa y dirigir toda nuestra atención a nuestros juicios. Así mejorará nuestro carácter, el único modo de alcanzar eso que Zenón llamaba el plácido fluir de la vida. Pero no hay que bajar la guardia, porque si dejamos de prestar atención a nuestros juicios, aunque solo sea un momento, corremos el riesgo de volver a caer en los malos hábitos. Epicteto compara esto con un marinero que gobierna un barco. Para el marinero es más fácil naufragar que mantenerse a salvo navegando. Todo lo que ha de hacer es ir en contra del viento. El desastre será inmediato. En realidad, ni siquiera tiene que hacerlo por su propia voluntad. Una breve distracción producirá el mismo resultado. Si nos descuidamos lo más mínimo, perderemos todo lo que hayamos conseguido. De modo que debemos dedicar unos instantes a reflexionar sobre los acontecimientos de cada día. Marco Aurelio practicaba la reflexión al despertarse. Así se preparaba para afrontar el nuevo día, considerando todos los desafíos que a buen seguro tendría que afrontar y buscando el mejor modo de manejarlos. También Séneca lo hacía, pero al anochecer, y reflexionando sobre lo ya acontecido. Pensaba en qué había hecho bien y en qué se había equivocado, dónde había fallado su atención y cómo podría hacerlo mejor al día siguiente. Epicteto iba incluso más lejos. Como el marinero que gobierna el barco, es esencial que no perdamos la concentración en ningún instante, que estemos preparados para cualquier cosa que pueda sucedernos. Debemos tener siempre a mano nuestros principios filosóficos, o de lo contrario, volveremos a juzgar erróneamente. He aquí la filosofía entendida como una práctica diaria, como un modo de vivir. El problema de las emociones. Arriano da cuenta de un encuentro que ilustra con más detalle este interés en el control. Se produjo entre Epicteto y un hombre que fue a verle a su escuela en Nicópolis. El visitante acudió porque no sabía qué hacer con un hermano suyo que estaba muy enfadado con él. ¿Y qué se puede hacer ante algo así? La respuesta típica de Epicteto, directa, sin rodeos, es nada, no se puede hacer nada. No tenemos control sobre las emociones ajenas. Pertenecen a la categoría de las cosas que no dependen de nosotros. El único que puede influir sobre la ira del hermano es el hermano mismo. Pero Epicteto no se detiene aquí. Se centra de inmediato en lo que sí puede controlar el visitante, esto es, su reacción ante la ira de su hermano. Epicteto le indica que el verdadero problema es la molestia que la ira de su hermano provoca en él, un problema que afortunadamente el visitante puede solucionar por sí mismo. Ha formulado un juicio acerca de la ira de su hermano, y ese juicio ha generado una emoción que es la que le amarga. El problema no radica pues en el hermano, sino en quien se queja de él. Esta anécdota muestra cómo las emociones, tanto las ajenas como las propias, conforman y colorean nuestras interacciones con el prójimo. La palabra estoico en el inglés actual se refiere a alguien impasible, es decir, indiferente a las pasiones, y tiene una connotación negativa. Hoy en día las emociones se ven sobre todo como algo bueno. El amor, compasión y la empatía gozan desde luego de una gran popularidad en todo el mundo. Pero son otras las pasiones que protagonizan esta historia, la ira, el rencor, la impaciencia, y son mucho menos atractivas. Cuando los antiguos estoicos aconsejaban a la gente que evitara las pasiones, pensaban sobre todo en estas, las negativas. El enfoque estoico del problema de las pasiones es a simple vista muy fácil de entender, pero hay que matizar bastante algunos aspectos para llegar a aprenderlo plenamente. El aserto central es este. Nuestras emociones son el producto de nuestros juicios, de lo que se sigue que podemos controlarlas por completo y que somos responsables de ellas. Al visitante de más arriba le molestaba la ira de su hermano a causa de su actitud hacia ella. Basta con verla de un modo diferente para que la desazón desaparezca. Los estoicos no afirman, y esto es muy importante, que uno deba negar o reprimir sus emociones. Lo que dicen es más bien que debemos intentar no darles un lugar prioritario.
Tampoco creen que baste con chasquear los dedos para que una emoción desaparezca. No es tan fácil como decir, voy a pensar en otra cosa, para que la ira o la aflicción se esfumen. Crisipo comparaba el hecho de estar bajo los efectos de una emoción con correr demasiado deprisa. Una vez que se ha cogido cierta cantidad de impulso, no es fácil detenerse. El movimiento está fuera de control, algo muy parecido a lo que ocurre cuando somos presa de una pasión, de modo que uno no puede librarse a voluntad de una emoción indeseada. Lo que puede hacer es intentar que la próxima no alcance el impulso a partir del cual escapa a su control. Esto se ve muy claramente en el caso de la ira. Cuando alguien se enfada, cuando se enfada de verdad, la emoción lo ofusca y es imposible razonar con él. Alguien que llegó a conocer en profundidad las pasiones negativas fue Lucio Anneo Séneca, nacido en Hispania. Su carrera como consejero en